Enrique, compañero, ¿cómo estás? Fabián Mántaras y Ayer Nessi, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Enrique, queremos conversar contigo para el portal Tinta Justa en principio sobre la marcha del campo, que la vendieron como multitudinaria y pareciera que no fue tal. Y en segundo lugar, de la realidad, de cómo modificamos esta realidad eterna de la discusión campo-ciudad, campo popular, gorilas del campo. Bueno, a ver, la marcha del campo me parece que fue en principio autoconvocada y rápidamente aprovechada por no solo los opositores sistemáticos al campo popular que están encaramados en la dirigencia agropecuaria, que hay unos cuantos, sino también por la pequeña organización política del PRO, pequeña en cuanto a cantidad de nombres, pero importante en cuanto a repercusión social, que todo aquello que le ayude a estar en contra del gobierno lo convierte en propio. Claro, de hecho Larreta estuvo ahí. Claro, con lo cual los autoconvocados son en el fondo ingenuos instrumentos de algo que no les molesta demasiado, pero no creo que haya sido el objetivo original. Es decir, ellos salen a reclamar por una suerte de aislamiento que consideran que permanentemente los perjudica, y es fruto de la segunda parte de tu pregunta. Aquí hay una ignorancia mutua muy grande, sobre todo de la dirigencia política respecto de los reales problemas del campo, que hace que se embloque absolutamente el enfrentamiento campo-ciudad, y del otro lado se lo percibe así. En cualquier pueblo chico, mediano, sobre todo de la pampa húmeda, se percibe que no solo los productores grandes están contra la política pública o contra el gobierno popular, sino que eso se extiende hasta el último bolichero o almacenero del pueblo, que considera que claramente hay una política discriminatoria, cuando a veces ni siquiera la hay, pero realmente no nos hemos ocupado de entender cuáles son las dificultades que tienen los productores, sobre todo los productores más pequeños, y atenderlas debidamente, y hemos englobado todo eso en una lógica donde, aumentan los precios internacionales y todos en el campo se hacen ricos, lo cual no es cierto, ¿no? Claro, ahí entonces esta pseudo ignorancia que coincido contigo, le adjudicamos a gran parte de la dirigencia política respecto de las realidades del campo, hace que sinteticen o simplifiquen diciendo que en el campo son todos millonarios, son todos oligarcas, ganaderos y sojeros, y nos olvidamos del pequeño y mediano productor que realmente la pasa mal, incluso con sus pares mucho más grandes. Sí, además con diferencias en la Argentina muy importantes que hacen que, por ejemplo, en este momento se exhiba como una característica muy particular que los empleados, que los anotados en el registro de la economía popular, sí, en todo el norte argentino superan los trabajadores formales, cuando eso se debe en buena medida a que hay mucho trabajo en negro en todo el norte argentino, y los trabajadores en negro se anotan como trabajadores de la economía formal, aun cuando son trabajadores rurales. Bueno, ignorar esa situación donde en la Argentina el segundo colectivo de trabajadores en negro son los trabajadores rurales, tomado como colectivo nacional, sí, y poner esa enorme masa de problemas derivados en un cajón, pensando solamente en si hay que poner o no de retenciones a las exportaciones de soja, me parece que, insisto, es fruto de la tremenda hegemonía del pensamiento urbano en la política nacional y provinciales, ¿no? Enrique, vos laburás mucho con la economía
popular, con los sectores medios de la producción y del trabajo, y te ha tocado en la función pública ocupar lugares importantes pensando una Argentina federal e integrada. ¿Cómo le encontramos la vuelta a esta cuestión? Y es complicado porque yo he llegado en su momento de la gestión, y no hace mucho tiempo que la dejé, hace nada más que 10 años, hasta niveles municipales de provincias pobres, que insólitamente, es decir, son municipios que obligadamente tenían que conocer su territorio y lo conocían a medias, porque se generan microclimas políticos que hacen que todo tenga que ver con la puja política entre, bueno, el que es oficialismo en ese momento y el opositor, y todo el medio rural se queda afuera. Me parece que la pregunta tuya, contestada en términos positivos, significa que hay que hacer un enorme esfuerzo por ir al productor, entender el productor, sea de llamas en la puna o de un pequeño tambo en la cuenca del Salado, qué problemas reales tiene para asentar su producción sobre bases firmes, sustentables. Aquí, por ejemplo, para dar ejemplo muy concreto, la enorme mayoría de la producción agrícola es estacional, y sin embargo no se piensa en una financiación adecuada que le permita a ese productor tener un horizonte sereno, y eso es buena parte causa de su empobrecimiento, porque ¿quién le financia al productor estacional pequeño? El intermediario, que obviamente se convierte en una suerte de tutor de la producción, compra barato cuando el hombre no tiene plata, que es 3-4 meses después que cosechó, pero 6 meses antes que tenga la cosecha siguiente. En consecuencia, cuando llega el momento de tener las nueces o el pimentón o lo que fuera, o los cabritos, ya lo tiene todo vendido, ya lo tiene todo cobrado, y el que va a ganar plata es el intermediario. Si eso no se encara con conocimiento del territorio, con compromiso con la gente, probablemente sea muy difícil que cambiemos el horizonte. Yo realmente creo que hay que, ni siquiera uso la palabra bajar al territorio, salir al territorio, caminar, hablar con la gente, y eso me parece que abrirá una serie de ejes de trabajo muy importantes que la comunidad puede en conjunto llevar adelante y salir de este descrimiento que yo percibo permanentemente. Cuando hablo, yo sigo hablando con gente del medio rural permanentemente, sí, y creo que cada vez más lejos están de la política, ¿no? Pensaba cuando me contabas la experiencia que conozco muy de cerca, que te tocó como funcionario hablar con municipios pequeños de nuestra querida Argentina. Pensaba en aquello que el general Perón decía de si los peronistas o los políticos se aburguesan, y medio me lo contestaste acá al final. Hay como un aburguesamiento de la política que se olvidó del territorio, y cuando la política se retira del territorio, se destruye lo más sano, lo más lindo que tenemos, que es lo colectivo, y empieza lo individual. Por eso quizás, no quiero mezclarlo en esta charla, pero este descreimiento de la política haga que figuras como Milei, que son la antipolítica, crezcan en la conciencia popular, ¿no? Y sí, porque como Milei es el rechazo de lo institucional, en definitiva ese aspecto de su reclamo levanta una bandera que termina siendo sentida por todos aquellos que se sienten ignorados por la política. Yo, desde que dejé la función pública, desde que me jubilé, me he dedicado permanentemente a construir comunidad. Ese es el concepto en que creo que estoy trabajando. Nosotros estamos haciendo en nuestra pequeña asociación civil el intento de vincular productores pequeños con los consumidores. Hemos creado un portal electrónico de comercio electrónico que creo que es muy inteligente, que tiene alcance nacional, y en función de eso cotidianamente nosotros nos juntamos con la gente y le explicamos lo que hay que hacer para
por lo menos sumar núcleos sociales que tengan un interés común, así sea abaratar su alimentación. Y vemos la dificultad de la gente para creer en el otro, ¿no? Cuanto más gente tenga esa duda de si te van a robar cuando tenés que entrar en un sistema en el cual hay que pagar y después recibir la mercadería, o si te va a llegar, o si, qué sé yo, que mejor ir al supermercado porque ya es conocido de hace tiempo. Cuanto más se generaliza esa duda, claro, que es elemental y básica de todos los días, más proclive es la gente a escuchar el canto de que, bueno, mejor eliminemos el Estado y arreglémonos entre nosotros, que cada uno se hará cargo de su propio destino. Y eso lamentablemente está aprendiendo en los jóvenes con más intensidad que en aquellos que tenemos muchos años, claro, porque ya sabemos que eso no es cierto, ¿no? Claro. Enrique, en línea con todo esto que estás diciendo, ¿crees que es necesario entonces que haya más mercados centrales en toda la Argentina? Más que mercados centrales, mercados municipales populares. En la provincia de Buenos Aires en particular se ha avanzado en un intento de primero hacer ferias itinerantes, que me parece que no es la solución, eso es claro, un parche inicial, pero luego me parece que el gobierno de la provincia está financiando mercados populares municipales, y mi temor es que se considere que la solución consiste en hacer el edificio, dar la infraestructura para el mercado popular y después abrir a que allí entren todos los intermediarios de siempre, todas las marcas de siempre, todos los monopolios de siempre. Digamos, el mercado popular no es un edificio y una financiación para hacerlo, es además toda una organización comunitaria que lleve al productor no a estar en la misa y en la procesión, porque el productor no puede estar produciendo y vendiendo simultáneamente, sino que encuentre eco en una organización público-privada que desarrolle el municipio para que venda en nombre de él en lugar de apropiarse de su valor agregado como hacen los intermediarios hoy. Bueno, ese último punto es el más difícil. Un mercado popular puede funcionar bajo una galería, no hay problema, siempre y cuando la organización social tenga en cuenta lo que acabo de decir, tenga en cuenta que hay que facilitar al productor el vínculo con el consumidor sin embromarlo, que es lo que habitualmente sucede. Parte de esta organización social de que vos estás hablando, vos insistís mucho en la formación profesional y técnica de la comunidad, ¿y crees que implementar mayor capacidad técnica en ese aspecto y formación va a ayudar a que todo esto se desarrolle? Y sí, yo creo que sí. Nosotros tenemos aquí, me alejo un poco de la pregunta inicial, pero sí, es importante en esta conversación tan rica que veamos que hay todo un debate alrededor de la economía popular. Hay gente, organizaciones sociales poderosas que tienen mucha presencia institucional, que piensan que el problema, por ejemplo, de la venta ambulante se resuelve haciendo una distribuidora que le facilite el acceso a los vendedores ambulantes al producto más barato. Y nosotros, por otro lado, creemos que el problema de la venta ambulante es generar un espacio de trabajo para la gente que no requiera que haya vendedores ambulantes. Es decir, si vos tomás lo que la gente ha hecho excluida, librada a su buena voluntad durante todos los últimos 20 años, y decir, bueno, vamos a tratar de fortalecer los ingresos de la gente que sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo tortillas que se venden en el borde de la ruta, sigue vendiendo anteojos en la calle, etcétera, pero que gane un mango más con eso, estás recorriendo un camino equivocado. Claro. Hay que darle a la gente contención económica, pero también capacitación a través de proyectos más sensatos. Y hay miles de proyectos sensatos en la Argentina que están esperando que alguien los lleve adelante, ni siquiera pensando en cosas complejas como rehacer un barrio, sino que la gente coma mejor y que se pueda alojar en una vivienda mejor y que tenga conectividad comunitaria. Con esas tres cosas, si se hicieran con capacitación y tecnología, resolvemos todo el problema de las organizaciones sociales que están levantando la bandera de la necesidad de trabajo digno en este momento. La verdad, Enrique, que escucharte es escuchar a un militante popular comprometido con la causa, a un tipo que, como decía don Arturo Jaureche, aguanta con el lomo lo que dice con la lengua,
Siempre es un placer hablar con vos. Y cuando te escuchamos, nos da como la sensación de que, che, la solución está por acá. ¿Qué carajo nos pasa que no vamos en búsqueda de esa? Y tenemos que dejar de pujar por el poder, admitir que el poder político existe y es necesario, pero también aprender, como yo siempre digo, a caminar y mascar chicle. Es decir, hay que consolidar el poder, hay que conseguir que los representantes del campo popular sean reelegidos. Pero además de ser reelegidos, hay que conseguir que entiendan lo que hay que hacer. Claro, que no es poco. Que no es poco. Enrique, te mandamos un enorme abrazo y gracias por la entrevista y por esta charla tan rica y tan linda. Un abrazo grande, igualmente. Muchísimas gracias.